Nos quedamos en la evolución. ¿Alguna duda ahí? No, No, doctora, no hay ninguna. No, doctora. ¿No? Doctora Aranza López, cuéntanos un poquito del aborto inevitable, doctora. No la escucho, o no sé si no ha empezado a decir nada. Dinos, Telma. Bueno, yo encontré que era una condición irreversible y el aborto comienza debido a una alteración, ya sea, por ejemplo, la rotura de membranas o alguna infección o un desprendimiento ovular. Y este va a dar comienzo al trabajo de aborto o evolución. Jimmy. Bueno, yo encontré que este es también aborto en curso y en este destaca lo que es el sangrado y el dolor aumentan. Y aquí el cervix se dilata con un orificio cervical interno mayor a 8 milímetros. Alguien que me diga así, ¿qué es lo que hace a cualquiera de los tipos de aborto inevitable? La clave para considerarlo ya inevitable. La dilatación del cérvix, doctora. Porque ahí sería en evolución. Eliam. ¿La rotura de membranas, doctora? La salida de líquido, ¿no? Ella puede llegar conmigo con una amenaza de aborto, yo le confirmo o veo salida de líquido o a lo mejor la ingreso o en el trans del tratamiento sale líquido y en automático se convierte en inevitable. Okay. Ahí sí, igual, ya no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por las semanas pues no hay forma de que yo vuelva a establecer la integridad de las membranas amnióticas. Okay. Hay algunos lugares donde dicen, bueno, sellarla y hacer amniinfusión, pues no lo hacemos aquí, okay. Son centros médicos muy avanzados y generalmente es en embarazos más avanzados, okay. Cuando es un parto pretérmino, ahí quizás voy a poder mantener quizás 3 viables, pero uno de 18 semanas, o sea, difícilmente vamos a lograr, a lo mejor ya habrá indicación de interrumpirlo o a la 34, porque el riesgo de infección intraamniótica Ay. Dependiendo de las semanas y si queda como incompleto o no, pues ya hacer la evacuación, ya sea por una aspiración manual endouterina, curetaje, si es de más de 8 semanas, por ejemplo, ameo antes de las 12, curetaje posterior a la expulsión del producto después de la 8, que es con las legras metálicas. Y si esta paciente no tuviera actividad uterina, es decir, que solo fuera la ruptura de membranas y no hay dilatación cervical, entonces ahí yo tendría que inducir el aborto, ¿ok? Usamos generalmente prostaglandinas porque a esa edad pues, no hay tantos receptores para la oxitocina. Entonces usamos prostaglandina. Estamos hablando de misoprostol o estamos hablando también de que podemos apoyarnos con misoprostol o con mifepristona, ¿ok? Que es el manejo que nos mencionaba aquí ayer. Mifepristona 600 hasta 800. ¿De qué va a depender la dosis? De las semanas de gestación. ¿Okay? Y podemos nosotros utilizar misoprostol. Las dosis a esas semanas es hasta de 600 microgramos vía vaginal o vía oral, cada 6 a 8 horas, dependiendo de la respuesta de nuestra paciente, hasta 4, máximo 6 dosis, en el caso de la misoprostol.
Y la dinoprostona viene en gel, y es una jeringa prellenada, ya lista para la aplicación. Entonces es una ámpula del gel cada 6 horas, vía intracervical, que es el caso de la dinoprostona. Para promover las contracciones uterinas, que dilate el cervix, y ya sea que pueda yo entrar al curetaje, o si es de más de 8 semanas, expulso el producto, y yo pueda hacerle el legrado. En el caso de que vayamos a nosotros a hacer AMEU, bueno, no necesitamos utilizar ninguno de estos medicamentos porque la AMEU justo esa es su particularidad. No necesito tener dilatación cervical para entrar a hacer la aspiración manual endouterina. Solo ponemos pues bloqueo paracervical y se introducen las cánulas o los aspiradores de la AMEU y hacemos la aspiración. ¿Han visto el instrumental que se utiliza para la AMEU? ¿Saben cuál es el aspirador? No, doctora. ¿No? Bueno, se parece a una jeringa, chicos, pero es obviamente más grande. Es una jeringa de succión. Dudas aquí del inevitable. No, doctora. No, doctora. ¿A qué semana ya se recomienda dar misoprostol? Perdón, esto no lo escuché bien. Desde la semana 1, ¿no? Podemos usar nosotros misoprostol. El misoprostol no está contraindicado en ninguna semana. ¿Qué es lo variable? La dosis, incluso para inducción de parto. Pero en inducción de parto no usamos 600 microgramos, usamos solo 50 o 25, dependiendo de la semana y las condiciones de la paciente. Dependiendo de la semana gestacional, es la dosis que vamos a requerir. Más grande el bebé, menos dosis de misoprostol. Riesgos del uso de prostaglandinas, que me haga policistolia, que me haga una hemorragia, que me haga atonía uterina después de la evacuación. Es decir, pues hemorragia obstétrica. ¿Okay? Este es el AMEU, es el aspirador, y estas son las cánulas que utilizamos. Van por grosor, entonces aquí no necesitamos dilatar. En un momento dado, si es un embarazo pequeño y no hay mucha dilatación cervical, pues, el grosor o okay. Entonces, ese es el inevitable, ¿ok? Muchas llegan con el cervix dilatado, sí, pero también pueden llegar con el cervix cerrado solo dehiscente, ¿ok? Bueno. Paola Vázquez. Descríbenos el incompleto, doctora. Bueno, el aborto incompleto va a ser en donde va a haber una expulsión de restos fetales, pero pues vaya, la expulsión no va a ser pues completa. Entonces, pues por eso es incompleto. Telma. Sí, también encontré que los productos retenidos comúnmente eran parte del feto, la placenta o las membranas. Y su cuadro clínico iba a ser principalmente el dolor cólico hipogástrico intenso, sangrado abundante y algunas modificaciones cervicales como el cuello permeable. Incluso decía que se podrían palpar los restos ovulares en el canal cervical. Esa es la clave del incompleto, ¿no? Va a haber dilatación, va a haber sangrado. La cantidad depende también del tiempo en el que haya empezado la expulsión y podemos encontrar restos. Carla Regina. Yo encontré que antes de la semana 10 de gestación, el feto y la placenta son expulsados juntos y después de la semana 10 son expulsados por separado. Y ya en la expulsión incompleta se maneja el curetaje, un manejo expectante o misoprostol. Entonces, generalmente antes de esa semana que no tiene su compañera podemos dar nosotros tratamiento médico. ¿De qué va a depender? La cantidad de restos, ¿ok? ¿Cuál es nuestra clave? La clave es la ultrasonografía. Si el ultrasonido me dice el eco endometrial
que me habla a mí de los restos. Generalmente los radiólogos lo describen como ecos mixtos intrauterinos. Si mide 15 milímetros hacia abajo, no necesito hacerle legrado o aspiración. Si mide más de 15 milímetros, necesito hacerle legrado. ¿Por qué? El riesgo de que no lo expulse todo y de que regrese con un aborto séptico o que regrese con un mayor sangrado a esa paciente aumenta, ¿ok? Mientras más grueso esté el endometrial. ¿Sí se escucha? Sí, doctora. ¿Sí? Es que me pareció que como que se perdió el internet. Ok, entonces esa es nuestra clave. Si tiene menos de 15 milímetros, yo le puedo dar tratamiento médico y podemos usar nosotros misoprostol. Dosis habitual de 600 a 800 microgramos, dosis única. Le va a causar cólicos, puede tener un poco de sangrado y hay que hacerle una revisión ultrasonográfica de 48 a 72 horas después para nosotros verificar que esa cavidad ya esté limpia. ¿Okay? Si tiene más de 15 o es un embarazo de más de 12 semanas y hay restos, ya vemos placenta, vemos parte de las membranas dentro de la cavidad, ahí sí definitivamente hay que hacer pues, una evacuación, ya sea por aspiración manual o curetaje. ¿Okay? ¿Cuál es la clave de aquí? Que ya se expulsó parte de, puede ser parte del feto, puede haberse expulsado solo el embrión o puede haberse expulsado solo parte de las membranas. Ese es el incompleto. Adriana Ramírez. Doctora. Bueno, en el completo lo definen como la expulsión del producto de la concepción ya como tal completo, y en la clínica pues escriben hemorragia abundante, tienen cólico y pues aquí ya se ve la salida de tejido o incluso del feto. Aquí pues ya expulsó todo, ¿no? Podemos ver nosotros la bolsita completa, podemos ver a lo mejor el producto con su placenta, con las membranas, y la clave es, hacemos ultrasonido y ya no vemos nada. La línea endometrial está lineal, no vemos los ecos mixtos. ¿Ecos mixtos qué quiere decir? El radiólogo ve en el ultrasonido en la cavidad endometrial como sucio, como si fuera un vidrio esmerilado. Ese es el eco endometrial. En el completo ya se va a ver lineal y se va a ver a lo mejor de 3, 4 milímetros, como si ella estuviera en los primeros días quizás del ciclo menstrual. Entonces va a estar prácticamente nulo. Y ahí nosotros vemos que ya no hay nada en la cavidad uterina, ya no hay absolutamente ningún procedimiento que tuviéramos que hacer. Que tenemos nada más que manejar con la paciente, que pues tiene que acudir a revisión en caso de que haya algún dato de alarma, ¿no? Como cuál, fiebre, sangrado que sea muy profuso o que tuviera un sangrado que oliera mal, ¿no? O dolor muy intenso. Dime, José Luis. De hecho, no sé si entra dentro de esta característica de este aborto, pero también decía que se caracteriza por que desaparece el dolor y el sangrado, además de que el cervix está cerrado. En algunas pacientes, si ya pasaron algunas horas de la expulsión, el cervix se contrae, se cierra y ya no tenemos dilatación. ¿Okay? Y efectivamente, a veces llega nada más con puro manchadito, ¿no? Rojo, oscuro, café, porque pues obviamente ya no hay tejido ahí que tengan que desechar. ¿Okay? Alejandro Rodríguez. Aquí sí, doctora. ¿Nos puedes hablar un poquito del diferido, por favor, doctor? Sí, doctora. Bueno, pues se trata de un aborto que se va a caracterizar por la retención de un embrión o feto muerto en la cavidad uterina. No va a haber una hemorragia activa, tampoco va a presentar un dolor, los signos y síntomas del embarazo van a ir desapareciendo. Y yo leí que se da cuenta principalmente por el control prenatal. ¿Qué sería lo que nos llamaría a nosotros la atención para sospechar en un diferido? Llega a su consultorio y ¿qué es lo que ustedes tendrían que encontrar? Uno, en la sintomatología de la paciente y dos, en la exploración física para que ustedes digan, hoy se me hace que a lo mejor
Ya es un huevo muerto retenido o es una pérdida gestacional temprana o un óbito fetal. ¿Los latidos cardiofetales? Uno que no le auscultáramos, pero bueno, si tomamos en cuenta que la auscultación del latido fetal a lo mejor es por PINART después de la 20, por Doptone, en pacientes muy delgaditas quizás desde la 16 o 15 semanas, pero a veces no, no lo logramos auscultar. ¿Carla? ¿Podría ser los niveles de hormona gonadotropina coriónica? Pero eso si tus pacientes llegaran con el estudio, ¿no? A lo mejor se lo pedimos. Cuando yo entro en sospecha, digo, híjoles, luego tengo que pedir una cuantificación para ver si está aumentando, si corresponde a las semanas de gestación y yo saber si está viable todavía ese embarazo o no. Tema. ¿Podría ser también el tamaño uterino que sea menor al de la edad gestacional? Así es. Yo me espero un útero más grande del que encuentro durante la exploración. José Luis. ¿Podría ser también que pues, no haya expulsión de restos? ¿Que haya expulsión de restos? No, porque hay, que no haya. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, para que yo diga, quizás sea un aborto diferido y tengo que pedirle estos estudios, uno es lo que nos comentaba Telma, ¿no? Yo me espero a lo mejor un útero de 12 centímetros porque ya tiene 12, 13 semanas, pero yo lo siento de 9. Entonces ya desde ahí, si no me cuadra a la correlación que yo haga. Otra, la paciente, ¿qué puede decirme? Yo estaba con náuseas, estaba con mareo, estaba vomitando y ya no siento nada. ¿Y qué es algo importante? Es súbito. Ayer yo tenía náuseas, de ayer yo tenía náuseas, vomitaba cada rato, 2 días después yo ya no siento nada absolutamente. ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica, al cesar la actividad cardíaca fetal o embrionaria, pues empieza a disminuir su producción. Entonces, más o menos en 48 horas baja la mitad de la concentración que había. Entonces, en automático la paciente si se mareaba, si había dolor de cabeza, mucho sueño, náuseas, vómito, de repente dice, pues de repente dejé de sentir los síntomas de embarazo. Generalmente no hay sangrado, pero sí puede ir acompañado de cierto manchado café, que es un poco de sangrado al final de cuentas, pero es un sangrado antiguo, oscuro. Y ese a veces es el único dato que nos dan los abortos diferidos. Dice, es que tengo manchado café, manchado café, manchado café, me dan tratamiento para amenaza de aborto, me dan tratamiento para infección vaginal y yo sigo con el manchado. Entonces ahí es nuestra sospecha. El cervix generalmente va a estar cerrado, no hay actividad uterina y estas características, digamos, clínicas que nos refiere a la paciente sobre sus síntomas. Y obviamente, si es un embarazo un poquito de más de 12 semanas, dice, es que como que ya me estaba creciendo la pancita, ya lo estaba sintiendo aquí, pero ya no ha crecido y ya pasó un mes, ¿no? Y no siento que crezca el vientre. Ahí es la detención en el crecimiento uterino, referida por la paciente, más aparte de nuestra exploración. ¿Qué nosotros tendríamos que pedirle para confirmar diagnóstico? 1, un ultrasonido. Y 2, podemos pedir la cuantificación. ¿De qué va a depender? De las semanas, ¿no? Si tiene menos de 8, a lo mejor pedimos la cuantificación. ¿De qué también va a depender si le pido cuantificación o no? Mi reporte de ultrasonido. Mi primer solicitud de estudio va a ser el ultrasonido. Dependiendo de las semanas, lo indicado antes de las 12, endovaginal. Es el más certero. Incluso aun cuando no sospechemos de aborto. Del primer trimestre, el ultrasonido indicado tendría que ser endovaginal. ¿Okay? Entonces yo le pido mi ultrasonido y el radiólogo dice, se ve el saco gestacional, veo un embrión, pero no veo latido cardíaco. ¿Cuál va a ser mi clave? Esto que puso Nayeli aquí. El saco mide más de 25 milímetros, pero yo no tengo saco vitelino, o no tengo embrión, o tengo el embrión ya no, y no veo aún latido cardíaco. Pero la clave para esto es, para anembriónico es este. La clave para el anembriónico es este. Mide más de 25 milímetros y yo aún no veo saco vitelino y no veo embrión, es un anembriónico. Puede estar el saco regular, puede ver el radiólogo en adecuada reacción residual, pero
no hay todavía embrión, o como mínimo saco vitelino. Ahora, veo el saco a lo mejor de mayor dimensión, veo el embrión, no veo actividad cardíaca por un endovaginal y ya tiene de 4 a 5 semanas, pido cuantificación para confirmar. Si ya tiene 6, 7 semanas, veo el embrión de estas semanas y no veo latido cardíaco, es ya un aborto diferido, lo que nosotros llamábamos anteriormente huevo muerto retenido. Pérdida embrionaria. Porque a esas semanas ya lo puedo ver el latido cardíaco por un ultrasonido pélvico, por el endovaginal, aproximadamente 4 o 5 semanas de embarazo. Ya debo de ver el latido cardíaco. Si tengo mucha duda, la paciente duda del diagnóstico y yo quiero confirmarle, le pido cuantificación de gonadotropina coriónica humana. Si la cuantificación me dice corresponde a 6, 7 semanas, algo está pasando, pero le puedo dar oportunidad, quizás una semana, y le vuelvo a hacer el ultrasonido y veo si hay latido cardíaco. Sería muy dificilísimo, pero hay casos extraños. También de qué depende la experiencia del radiólogo y el aparato de ultrasonido. Que sea un buen aparato de ultrasonido y que el radiólogo tenga la experiencia para medir, encontrar el embrión, tomar adecuadas medidas y buscar el latido cardíaco, porque obviamente es una cosa milimétrica, 1 centímetro, y encontrar latido cardíaco, y si no se lo hacen endovaginal y es pélvico y la paciente es obesa, pues olvídenlo, así tenga la vejiga súper repleta, es muy difícil localizar el latido cardíaco. ¿Se puede hacer pélvico si ya no acepta endovaginal? Sí, pero no tiene la misma sensibilidad. ¿Okay? Entonces, esa sería como nuestra meta. Si la cuantificación me dice, híjoles, tú por amenorrea tienes 6 semanas o más, quizás, ¿no? No le ves latido cardíaco y la cuantificación me da como para 3 semanas, ese producto ya no se desarrolló y es un huevo muerto retenido. ¿Okay? Ahí yo digo, ok, no hay latido cardíaco, la cuantificación me marca para más de 2 semanas de diferencia con respecto a lo que yo espero por amenorrea. Ok, ya ahí es una pérdida gestacional. ¿Qué tenemos que hacer como tratamiento? Ameu no requiere de manejo con dinoprostona, ni misoprostol, ni mifepristona, o bien llevarla a un legrado uterino con curetaje. Aquí generalmente preferimos inducto-conducción primero con prostaglandinas y ya una vez que dilata el cervix, entramos a la evacuación en embarazos de menos de 8 semanas directa y más de 8 semanas esperamos a que lo expulse y entonces ya entramos a curetaje. Las mismas razones que yo les había dado hace rato, ¿no? Ya la presencia de huesos, a que lo tengamos que sacar fragmentados. La norma oficial del certificado de muerte fetal nos dice que nosotros tenemos que llenar certificado de muerte fetal una vez que tiene forma humana. Desde la semana 12.6 tengo que llenar certificado. Y se lo tiene que llevar a la funeraria y le tienen que hacer todo el proceso. Entonces, generalmente nos esperamos a que expulsen y también por eso, hasta las 12, es la aspiración manual intrauterina. Lo pueden sacar fragmentado, pero ya después de esas, va forzoso con certificado de muerte fetal. Okay. Bueno, entonces, ese con respecto al diferido. Y Jonathan, ¿cuándo se considera, bueno, ya está en la infografía, pero cuándo nosotros decimos que es un aborto recurrente y cómo tendríamos que abordar a esta paciente? César. Bueno, para el abordaje, aunque existen diversas teorías de las que podría ser la etiología, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la causa. 3 son las que más resaltan. La primera de ellas, y la primera en la que se debe de pensar, es que los progenitores, alguno de los dos, tenga alteraciones cromosómicas. Entonces, lo primero que se solicita a ambos progenitores sería un cariotipo.
para ver malformaciones congénitas que sean incompatibles con la vida. Y en el caso del hombre se le solicita un espermograma para analizar que los espermatozoides estén en buen estado. Después, si no es eso, se puede pensar que hay alguna alteración uterina. Entonces, tenemos que solicitar estudios para valorar el estado del útero de la mujer. Y ya en el último de los casos, que sería lo más raro, sería un síndrome antifosfolípidos, que es más común en mujeres que padecen lupus. Y es no se conoce bien el mecanismo, pero es de origen autoinmune y que impide la implantación. Sería como que el manejo de esas 3 etiologías. Entonces, cuando son pérdidas gestacionales recurrentes, chicos, tenemos que hacer eso, ¿no? Ver cariotipo de la pareja, ver perfiles de TORCH. La toxoplasmosis es una de las infecciones que se asocia con pérdida gestacional recurrente. Entonces, si ella no tenía una previa, hay que pedir TORCH. ¿Ok? Hay que pedir los básicos de los dos, ver que no esté por ahí oculta la diabetes, ver que no esté el perfil reumatológico para ver que no hay ahí una autoinmune asintomática que esté promoviendo la pérdida gestacional. ¿Cuál es la que más se asocia con pérdida gestacional? Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Esa es la que más se asocia. A veces están asintomáticas en lo reumatológico y cuando nosotros pedimos todo el perfil, los anticuerpos, y empezamos a ver plaquetas, etcétera, tipos de coagulación, etcétera, etcétera, ahí brinca el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, esas podemos nosotros, tenemos que hacer ese tamizaje, ¿ok? Cuando en alguna literatura les dicen, después de la segunda ya es pérdida recurrente. La mayoría nos dice, en la tercera pérdida ya es pérdida gestacional recurrente. Lo ideal es que una paciente que tiene 2 abortos entre a un protocolo estudio antes de buscar un tercer embarazo, justo para evitar que llegue a esta clasificación, ¿no? Entonces, si tiene 2 pérdidas, ya hay que mandarla de mínimo a gineco para que le haga las pruebas a la pareja de los estudios básicos, ver que todo esté bien y se evalúa si es necesario hacer cariotipo. ¿Qué otra puede ser la causa? Incompetencia ísmico-cervical. Si el cérvix está insuficiente y se dilata, aún sin actividad uterina, esa puede ser otra de las causas. Entonces tenemos que pedir ultrasonido endovaginal con medición de la longitud cervical. Idealmente antes del tercer embarazo. Para nosotros saber si no está cortado ese cérvix y que sea lo que promueve la pérdida gestacional. Dinos, Nayeli. Perdón, doctora, es que no, se me fue el internet y no me había podido conectar, pero ya estoy aquí. Sí. Precisamente con el cariotipo, bueno, se busca también, no sé si lo mencionado, para las enfermedades crónico-degenerativas o metabólicas que puedan estar descontroladas y se envía a la paciente hacia el tratamiento. Si no es normal, se envía a biología de la reproducción genética y en caso de sí serlo, se busca antecedentes de preeclampsia, insuficiencia placentaria, trombosis en embarazos previos, y se tiene que descartar el síndrome antifosfolípidos y lupus eritematoso. También se debe de hacer un ultrasonido obstétrico para buscar las malformaciones uterinas, la incompetencia ísmico-cervical, y bueno, si hay malformaciones se puede hacer una corrección quirúrgica y en caso de la incompetencia se hace el cerclaje. Entonces, si nosotros ya tenemos el tratamiento, que sería el diagnóstico, perdón, de la causa, pues obviamente tratamos de controlar las crónicas que haya en caso de que esa sea la causa. Vemos, por ejemplo, si está llegando, si existe posibilidades de, cuando ella se vuelva a embarazar, ver niveles de progesterona para ver si no es insuficiencia del cuerpo lúteo, por ejemplo. Y si es una incompetencia ísmico-cervical, en cuanto se embarace, estas son pacientes ya de biología de la reproducción, en cuanto se embaraza, cerclaje. Sí, ¿puedo seguir, doctora, con el aborto aséptico? Vamos a echarse a alguien más, espérame. Sí. Itzel. Bueno, también encontré que pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico también tienen varios, bueno, aborto recurrente debido a las altas concentraciones de LH que entorpece la implantación del huevo, pero también encontré que, no sé qué tan cierto sea esto, pero en pacientes que tienen hiperinsulinemia,
ya que la insulina modula también la función del ovario, también en pacientes con hipotiroidismo y pacientes que tengan diabetes mellitus, pero que sean insulinodependientes. En ellas también es más frecuente la pérdida gestacional recurrente. Ok, y sí, síndrome de ovarios poliquísticos. Creo que se trabó. Desconectó. Le hemos pedido a Jimmy, aborto séptico, doctor. ¿Sí me mencionó mi doctora? Sí. Ok, perdón. Es que Perdón que le interrumpa, pero es que se trabó y ya no escuchamos nada después de lo del síndrome de ovario poliquístico. Sí, que se asocia con abortos en general, o sea, amenazas de abortos, pérdida gestacional recurrente por las alteraciones en luteinizante, testosterona y estrógenos. Aparte de que muchos de los ovarios poliquísticos van con resistencia a la insulina también. Okay. Y le estaba pidiendo yo a Jimmy que nos hablara un poquito del aborto séptico. sí. Bueno, en pues los datos clínicos habituales van a incluir lo que son, o como lo tiene en su infografía, la fiebre, escalofríos, el malestar general, dolor abdominal y sangrado vaginal. Y bueno, aquí frecuentemente el sangrado tiene un aspecto purulento. La exploración genital va a evidenciar lo que es un útero blando y va a estar el cérvix dilatado y lo que es el sangrado genital, purulento o no. Y aquí, bueno, lo importante es que en la analítica se presentan leucocitos con una desviación a la izquierda. Y bueno, como vemos igual en la infografía, los gérmenes habitualmente que están implicados son Staphylococcus aureus, los bacilos gram negativos y también puede ser que algún otro coco gram positivo. Ok. Karen. Bueno, también tiene su clasificación que puede ser séptico espontáneo, en el cual el aborto sucede por alguna infección, y el aborto séptico inducido provocado, que se debe a una modificación secundaria o maniobras destinadas a producir el aborto. Ok, más asociado con los que son ilegales, ¿no? ¿Y qué es lo importante del séptico? Es que cualquiera de nosotros puede terminar en este. Puede ser un incompleto, un diferido, un inevitable y que termine pues con un proceso infeccioso. Que cualquiera de los otros tipos de aborto que se infecte, pues ya es aborto séptico, ¿ok? Generalmente el sangrado es dolor tipo cólico que pueden presentar las pacientes en el hipogastrio, la fetidez en el sangrado, que nos van a referir ellas. Si ya está muy avanzado, pues va a poder secretar a través transvaginal pus. Y ya estamos hablando ahí nosotros de un absceso, ¿no? Uterino. ¿Qué nos querías agregar, Nayeli? Bueno, yo también encontré los grados, o sea que hay 3 grados. Grado 1 cuando se localiza en la cavidad uterina, 2 si está limitado a la pelvis y 3 si es extrapélvica. Septicemia, ¿no? Ya ahí la paciente nos va a llegar con choque séptico, con todo lo que esto conlleva: hipotensión, taquicardia, fiebre de más de 39 grados centígrados. Puede llegar pues con alteraciones de la conciencia.
ya todo lo que entra dentro de sepsis con foco séptico pélvico, ¿no? El grado 1, que es nada más la cavidad endometrial, pues bueno, el tratamiento, antibióticos, dependiendo del grado, si usamos generalmente doble esquema o triple esquema, ¿ok? Medicamentos, los que su compañera tiene ahí en su tabla, son los que nosotros podemos usar, ya sea combinados o por separados. Clindamyca, por ejemplo, ceftriaxona, micafina, alguna quinolona. Si son sepsis, a veces requerimos de imipenem, ¿ok? De los imipenem, meropenem. Dependiendo, ¿de qué va a depender qué esquema yo escoja? Pues de mi agente patógeno que yo sospeche, que habitualmente es Staphylococcus aureus. Si le puedo tomar cultivo para que si no se dé la fiebre, no se dé la infección, yo pueda ir modificando antibióticos, eso es lo ideal. Llega, le tomo el cultivo y entonces ya empiezo mi impregnación antibiótica. Y la debo someter a procedimiento quirúrgico, sí. Debo entrar y hacer evacuación de ese útero, ¿ok? De la adhesiva que está infectada o del resto embrionario o del resto de los anexos que estén infectados. Evacuar para obviamente eliminar el foco séptico. Si ya abarca útero, puedo requerir histerectomía. Si están involucradas las alpinges, pues también se van las alpinges. Si están involucrados los ovarios, pues también los ovarios, cuando ya se trata de absceso pélvico. Y si ya tiene septicemia, bueno, impregnación, hay que retirar el foco séptico, ¿no? Yo le puedo dar varios días antibiótico, pero mientras el útero esté ahí infectado, pues obviamente no va a mejorar. Entonces hay que entrar y retirar el foco, que sería en este caso con histerectomía, ¿no? González, Ornelas. Sí, también encontré que existía el aborto séptico con embrión vivo. Era muy poco frecuente, pero ocurría por maniobras abortivas que pues no lograban interrumpir el embarazo como tal. Y de ahí había como dos vías, iniciar antibióticos y observar la evolución del embrión y ya esta podía ser estable o no estable. Y ya si se evolucionaba estable, pero el feto moría, se tenía que hacer una evacuación uterina. Y que si evolucionaba estable y con el feto viable, se debería de continuar la terapia con antibióticos. Así es, entonces puede ser en el caso de maniobras, como dices compañero, también por ejemplo un inevitable que no sea percibido por la paciente, que no acuda o que incluso aunque llegue a consulta, nosotros a la exploración no encontremos Tarnier, que es la maniobra que usamos para ver salida de líquido, y que no nos dé evidencia, incluso por cristalografía, que es uno de los estudios que pedimos en el caso de ruptura, de que están rotas las membranas, la mandemos a casa y que haga una infección intramniótica, ¿ok? Coriomielitis. Entonces, pues va a estar, puede estar séptico, puede estar producto vivo, pues sí. Y ahí ya va a depender de las semanas, de las condiciones maternas, si nosotros interrumpimos y hacemos la evacuación uterina o le damos oportunidad como comentaba su compañera. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Cuál es el pronóstico? En general, que si ya se tienen un aborto, ya lo habían comentado, mayores posibilidades. En alguna literatura mencionan hasta el 5% más posibilidades de que la paciente en un siguiente embarazo termine en aborto. Las posibilidades de parto pretérmino, también. ¿Ok? Y en cada uno, pues bueno, que cualquiera se infecte, ¿no? Y con los procedimientos, ¿cuáles son nuestros riesgos? Lesiones uterinas, hacer una vía falsa en cervix, perforaciones uterinas, lesión a los órganos que están cercanos como la vejiga. Y si hay perforación uterina, pues obviamente el riesgo de lesión intestinal. Colon que está ahí cerca, intestino delgado, vejiga. Sobre todo cuando son sépticos. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio, si es muy severo, pues reblandece las paredes uterinas, ¿ok? Y es más fácil que, si yo no mido la fuerza con la cucharilla, pues lo perforo. ¿Okay?
perdón que sea robado del Google, pero anembriónico. ¿Ok? Vemos el saquito, no vemos ni saco vitelino ni embrión. Aquí, si no hubiéramos latido cardíaco o muerto retenido. Sí, sí, en realidad tengo un embarazo pequeño. ¿Vale? Hay ocasiones en las que nosotros vemos solo el saco y ya está irregular o colapsado. Ya no se ve la reacción residual así de bonita como aquí. Esto es la reacción residual. Este halo más blanco. No se ve ya regular, o se ve, ya no se ve tan nítido o tan parejito, digamos. Ahí nosotros ya sospechamos también de que es un anembriónico. Sí, si quieres, eso se la pongo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí, este saco ya no está completamente redondo, como acá. Entonces, cuando están así, y no vemos, por ejemplo, embrión, o lo vemos y decimos, híjoles, es que está en el límite de que yo pueda ver la frecuencia cardíaca, pero ya está así, ya es un aborto. Es un diferido generalmente. ¿Por qué? Ya no está regular. El saco gestacional, digo, aquí no tiene embrión, pero el saco gestacional debería de verse así. Así de redondito, regular. Esta es la reacción residual. Cuando no lo vemos así, o ya de su inserción ya irregulares, ahí ya también es un diferido, ¿ok? No cuando la paciente no tenga sangrado ni nada. Como acá, por ejemplo. Este no es un saco, este es normal. Okay. Independiente de las semanas, ningún saco gestacional se debe de ver así. Entonces, si a ustedes les llega de repente la paciente, aun cuando tenga latido, a lo mejor el radiólogo les reporte actividad cardíaca, pues de mínimo tiene aquí un hematoma. Y vigilancia, ¿no? Tampoco podemos decir, sabe que ya está irregular, ya hay que evacuarlo, ¿no? Obviamente hay que darle oportunidad, ¿no? De si es un hematoma, si es secundario un hematoma, pues que se reabsorba. Okay. Pero si no hay, se ve el embrión, no hay latido cardíaco y el saco está así, ya se perdió ese embarazo. Saco vitelino. Eso es lo que ve, eso es lo que les va a mostrar el radiólogo, ¿ok? Este circulito, saco gestacional con adecuada reacción residual, muy regular, saco vitelino, 4 o 5 semanas no veo embrión, le doy oportunidad, siempre y cuando también la gonadotropina me indique que va bien. Aquí. Pero si ya mide mi saco 25 milímetros y no veo ni siquiera esto, tan embriónico. Okay. Bueno, pues creo que listo, chicos. Nos vemos, avísenme, por favor, qué día quieren que veamos. ¿Quieren que sea el jueves todas? Porque tendríamos ya que concluir, ¿no? Doctora. Ay, perdón por la lata. ¿De pura casualidad no tendrá información de uso de drogas en el embarazo que me pueda compartir?
permite a lo mejor el avance del embarazo, pero volvió a perder, pero te comentaba, entonces déjame ver, alguno así como en específico no te prometo, porque no hay muchos que hablen así como tal de drogas más, embarazo, pero te lo busco entre mis archivos, doctora. Dime, Carla. Si mañana la clase es en la tarde, como que a qué hora sería? En el horario que ustedes me digan. Bueno, no, perdón. De 2:30 a media tengo cosas, entonces esos horarios no. Pero de ahí en fuera, saliendo a la 1:30 aquí a 2:30 o después de 3:45, vamos a ponerlo así. ¿Lo checan, ok. por favor? ¿Me avisan? Sí, doctora. Sí. Y ya las enfermeras están así como de, a ver a qué hora. Bueno, entonces me avisan y si nos vemos mañana o si nos vemos hasta el jueves, ¿vale? Sí, doctora, yo le aviso al rato. Gracias, doctora. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, doctora.